Hoy viernes, cuyo tema es ya empezar a tratar ya directamente el tema de la soteriología. La soteriología, la doctrina sobre la salvación. Y lo primero que quiero hacer es señalar cómo es que se vincula la soteriología con las otras dos ramas de la teología sistemática, con la antropología y con la cristología. Muy bien, la soteriología es, por supuesto, la doctrina de la salvación. Es todo aquel concepto, toda aquella revelación que tiene que ver ya precisamente con el acto salvífico y con las consecuencias de ese acto salvífico. Entonces, voy a avanzar y voy a presentar a ustedes lo que sería la vinculación de esas dos ramas de la sistemática con la soteriología. Muy bien, dice aquí la relación sistémica en la teología cristiana. Las distintas ramas que componen la teología sistemática mantienen entre sí una relación sistémica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Dice, lo sistémico es donde las partes adquieren relevancia y sentido por la integración que tienen con el todo. Entonces, aunque hemos hablado de una manera particular y específica sobre cada área de la sistemática, sí debemos de tener en cuenta que cada área, cada tema forma parte de un todo. Y de hecho, la teología sistemática se denomina así porque es un sistema donde sus partes están interconectadas y donde sus partes son interdependientes y de hecho están condicionadas la una por la otra. Tal es el caso de los temas que estamos cubriendo en este curso 2 de la sistemática. Pero aún así hay posiciones clave, porque si estamos hablando de la revelación de Dios y estamos hablando de todo ese entendimiento que puede existir en torno a las acciones de Dios en la historia del ser humano, entonces un momento clave, lo hemos considerado, es justamente la revelación que Dios hace de sí mismo a través de Jesucristo. Entonces, por eso tenemos aquí este sencillo diagrama y tenemos lo que dice abajo. Dice, en Cristo convergen y toman significación la antropología y la soteriología, porque Cristo es la redención de lo humano, pero también la renovación de las relaciones con Dios. Es decir, en esta visión que se tiene sobre Jesucristo en el Nuevo Testamento, que hemos insistido es una visión teológica, en esta visión teológica que se tiene sobre Jesucristo, convergen esos dos elementos. Primero, la redención de lo humano y también las renovaciones de un reencuentro, como si dijéramos un reencuentro con Dios, ¿no? Pensando en aquella parábola de Jesús del hijo pródigo, un hijo que nació en el seno familiar, que estuvo todo el tiempo en compañía del padre, pero que llegado el momento él quiso a tomar rumbo, tener su propia vida, que pues no le va bien y tiene que retornar al padre. De la misma manera, el ser humano que Dios creó en las figuras de Adán y Eva, también estuvieron dentro de ese círculo de cercanía con Dios, pero sus acciones, sus decisiones los llevaron justamente a romper esa relación íntima con Dios, a tener un alejamiento y de lo cual Cristo ha significado el retorno al Padre. Por eso es que en esta primera parte de la oración que tenemos aquí escrita, donde dice, porque Cristo es la redención del humano,
y lo vamos a contemplar en su momento en el tema de la soteriología, la redención del humano es el centro de la soteriología, porque muchas veces podemos llegar a pensar que eh, la, la salvación aplicada al ser humano es como si nos elevara a un rango distinto de lo que ahora somos. Por supuesto que nos libra, como teológicamente dice el Nuevo Testamento, nos libra de pecado. Elimina en nosotros esa carga, esa maldición del pecado, esa esclavitud al pecado, pero tampoco quiere decir que nos convierta en ángeles. La soteriología no es un tema cuya finalidad es convertir al ser humano en un ángel, no. Al contrario, es regresarle al ser humano aquella imagen que tenía de Dios, y por eso la parte humana de Jesús representa eso. La naturaleza humana de Jesús representa eso, un retorno a aquella humanidad o aquel modelo humano creado justamente perfecto y a la imagen de Dios. Entonces, en este sentido, la soteriología se va a fijar en esa parte, en esa recuperación de lo humano en el hombre y la mujer. Pero también hay una renovación en las relaciones con Dios, porque eh, esto es también un poco paradójico, porque el que haya religión, como era el caso del tiempo de Jesús y todos los siglos antecedentes, el que haya una religión no garantiza que haya un contacto con Dios, porque la religión por sí misma es un medio, es un instrumento, pero cuando ese instrumento o ese medio no se usa adecuadamente, entonces uno puede estar ejecutando religión y sin embargo estar alejado de Dios. Entonces, Jesucristo, esa es la otra parte de su naturaleza. Jesucristo representa este encuentro de el ser humano con Dios, pero un ser humano ya redimido, un ser humano transformado que, que precisamente por esa transformación puede ver a Dios tal y como Él es. Eh, Muy bien, entonces la soteriología está centrada en esta doble tensión. Por una parte, la redención de lo humano, y por otra parte, la recuperación de las relaciones con Dios, las relaciones adecuadas con el Dios correcto, o pues sí, con el Dios correcto, porque puede uno tener distintas concepciones y acepciones de Dios que a lo mejor no son las correctas, y si la concepción que tenemos de Dios no es la correcta, entonces toda esa manifestación religiosa que podamos tener tampoco va a ser correcta. Cuando la idea de Dios es la correcta, entonces todo lo que se hace tiende a generar realmente lo que se busca, ¿no? Es decir, la transformación de lo humano, la redención de lo humano. Muy bien, entonces insistimos en esta parte. Hay una relación sistémica en todas las áreas de la teología, siempre. Esto se puede aplicar también al texto bíblico. El texto bíblico, en toda esa revelación que lo constituye, por supuesto hay una relación también sistémica. Muy bien, bueno, entonces vamos a entrar a algunas cuestiones fundamentales, algunas cuestiones básicas sobre el tema de la soteriología. Muy bien, dice consideraciones generales sobre el concepto de la salvación. Dice sobre la salvación dentro del contexto de la doctrina soteriológica. Muy bien, lo primero que quiero considerar con ustedes, porque esto va a enriquecer nuestra concepción del concepto de salvación,
es revisar los distintos términos que aparecen en la escritura. Muy bien. El primero de ellos, el primero de los términos, los primeros dos términos son de origen hebreo y los segundos tres son de origen griego. Muy bien. La palabra para salvación en hebreo, una de las dos principales es, la primera es Yasha. Yasha significa liberación, significa rescate, pero también implica defensa o ayuda. El Yasha se les va a ser conocido porque cuando nace Jesús y se le pone nombre, el nombre que le correspondía conforme al hebreo era Yeshua. Y Yeshua justamente viene de Yasha, por eso es que Yeshua significa Salvador. Entonces, este concepto de Yasha, por supuesto, tiene implicaciones materiales. No solo, estamos acostumbrados a mirar la mayoría de los conceptos bíblicos como estrictamente espirituales, pero en la integración que se tiene sobre Dios y sobre el mundo y sobre el ser humano, todo lo que se diga implica, es también una relación sistémica. Todo lo que se diga también atañe a Dios, pero también atañe al humano. Entonces, ¿qué sería, bajo estos términos, qué implicaciones tendría el primer término de Yasha? Bueno, cuando se habla de liberación, no solamente se está aludiendo a la parte espiritual, decimos, sino cuál es la experiencia del pueblo de Israel sobre Dios en cuanto a esta acción del Yasha. Bueno, sabemos que Israel fue liberado de Egipto. Sabemos que uno de los motivos por el cual Dios liberó a su pueblo de en medio de los egipcios fue justamente todo ese ambiente de opresión y de injusticia que vivían. Entonces, el lamento, la experiencia del pueblo llegó a tal grado que Dios le dice a Moisés, dice, yo he escuchado el lamento de Israel, el quejido de ellos ha llegado hasta mí y entonces tú los vas a liberar. Entonces, Yasha tiene, aunque tiene aspectos también espirituales, pero también tiene aspectos eminentemente materiales, es liberar a una persona que está bajo el yugo, bajo una opresión, bajo una condición en donde la persona no puede ser ella misma, porque no solamente el pecado nos impide ser plenos, también hay situaciones del entorno que justamente nos impiden ser plenos, que no suman a nuestra, a la realización de lo humano. Entonces, Yasha tiene un sentido importante porque va a significar una liberación y se libera solamente lo que está atado. Existe la liberación cuando existe algo que está sometido, algo que está bajo yugo. Si no, entonces, si hay libertad, si hay un ambiente de libertad, entonces, ¿de qué vamos a ser liberados? Pero justamente cuando existe lo contrario, entonces existe la posibilidad de una liberación real. Además de este sentido de liberar, el sentido material de liberar, también es rescatar el sentido de cuando alguien está preso, aprisionado, cuando alguien por sí mismo no puede buscar su salvación, entonces es rescatado. Por eso es que Yasha también puede significar el depósito que se hace para liberar a alguien. Esto tiene
implicaciones en dos sentidos, en lo espiritual y en lo material, porque cuando en el sistema sacrificial israelita las personas daban sus ofrendas, quieren decir que la ofrenda por sí misma era el depósito para obtener el rescate. Entonces, siempre que hay una condición de estar en deuda y que esa deuda igualmente no nos deja ser plenos, entonces existe un rescate. Por eso es que la obra de Jesucristo se considera también, su sacrificio se considera también un rescate para nosotros. También implica, Yasha, también implica defensa, pero volvemos a decir, ¿cómo defender a aquel que se puede, aquel que está armado, aquel que se puede defender por sí mismo? No, no tiene sentido. Solamente se defiende a alguien que está indefenso y cuya indefensión le pone en riesgo grave. Entonces, Yasha también tiene este sentido de defender, ser el defensor. Por eso es que Israel a lo largo de su historia también experimenta a Dios como su defensor. Dios es mi defensor. Entonces, este sentido también tiene Yasha. Y el último concepto asociado con Yasha es el de brindar aquello que es necesario para que la persona pueda salir de donde se encuentra. Entonces, es ayudar, brindar esa ayuda que el otro necesita, que el otro no tiene, que el otro no encontraría la manera, no encontraría la forma de salir adelante a menos que se le brinde esa ayuda. Entonces, esa ayuda viene a ser dentro de este concepto de Yasha un asunto de vida o muerte, porque el que no recibe la ayuda, entonces queda condenado. Pero si recibe la ayuda, entonces tiene la posibilidad de salvarse. Entonces, este concepto de Yasha, pues ustedes ya pueden mirar que es bastante interesante y que nos ayuda a centrar mejor nuestro concepto cristiano de salvación. El otro concepto hebreo que tenemos aquí para aplicado a la salvación es el de Marfe. Dice, Marfe, ¿qué significa o qué implicaciones tiene? Bueno, tiene restaurar. Uno de ellos es restaurar. La restauración es una acción que tiene lugar cuando algo ha sido fragmentado, cuando algo ha sufrido daño, y entonces la labor de restauración es la suma de aquellas acciones para devolver el objeto o lo que se haya dañado a su condición original. Si lo ponemos esto en el ámbito bíblico y teológico, entonces es devolverle al ser humano en la condición que originalmente tuvo. Por eso es que para el apóstol Pablo, en su exposición teológica sobre la salvación, dice que por el pecado de un hombre, Adán, entró la maldad para el ser humano, de todo el castigo, la muerte, etcétera, por el pecado de un hombre, Adán. Pero por la obra del nuevo Adán, es decir, Cristo, el nuevo Adán, entonces el ser humano puede regresar, puede ser restaurado, puede regresar a esa condición que originalmente tuvo. Entonces, restaurar bajo el concepto de Marfe tiene esta implicación de recuperar la condición original, ¿sí? Recuperar la condición original. Y esto, en el ámbito cristiano, por supuesto, se aplica a cuando entre los creyentes alguien cae, alguien comete una falta, alguien comete un pecado, la responsabilidad
de la comunidad es justamente restaurarle, devolverle a esa condición original. Y por eso Gálatas 6 nos dice que cuando alguno es tomado en alguna falta, dice vosotros, dice Pablo a la comunidad de Gálatas, dice vosotros que sois espirituales, porque para hacer una labor restauradora hay que ser espiritual. Muchas veces queremos ejecutar la labor de señalar el pecado sin ser espirituales. Entonces, cuando aquel hermano o hermana que incurre en alguna falta, entonces creemos que nuestra responsabilidad queda o se limita a señalar la falta y a pues castigar al hermano o hermana. Pero no, el sentido de la comunidad cristiana bajo este concepto es restaurar. Es decir, Pablo lo dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Y dice algo, completa diciendo algo muy importante. Dice, no siendo que ustedes, porque no vaya a ser que ustedes mismos incurran también en falta y después necesiten ayuda. Entonces, esta labor es importante de tanto de entender y de practicar también la restauración. Pero también incluye, además de restaurar, incluye sanar, incluye eh, eh, la cuestión material de estar en sufrimiento físico y el que está en sufrimiento físico naturalmente aspira a la sanidad. Por eso es que en las acciones ministeriales de Jesús, él sanaba a las personas, él las liberaba también de esas limitaciones corporales. Por ejemplo, si estaban paralíticos, si estaban con alguna enfermedad, como la mujer enferma de flujo por más de 12 años, o situaciones radicales, si estaban muertos, ¿no? Como es el caso de Lázaro. Entonces, es sanar, es poner todas las condiciones para que la persona esté en plenitud. Hacer todo lo posible, poner pues todos los medios. Esto, si lo traspasamos al Nuevo Testamento, tenemos, por ejemplo, a Santiago. Vean cómo se puede hacer la conexión con este sentido de procurar que la persona esté en condiciones de bienestar, cuando en Santiago él le dice, bueno, ¿cómo puedes decirle al hermano que evidentemente le hace falta el pan y el cobijo? ¿Cómo puedes decirle, muy bien, ya terminó el culto, vete en paz, ve a tu casa en paz? Dice, no puedes decirle eso, tienes que darle lo que él necesita para que verdaderamente vaya en paz. Entonces, ese sentido de la sanidad, pues es un sentido que, como hemos estado insistiendo, no solamente incluye los aspectos espirituales, sino también todos los aspectos que acompañan la existencia humana. Tiene el sentido también de curar, y esto es muy importante, tiene el sentido de medicar, dar el medicamento cuando a todos en algún momento nos hemos enfermado y hemos tomado medicamento. Y el medicamento nos ayuda a restablecer la salud. Entonces, Marfé en ese sentido es especial porque significa de proveer la medicina, de proveer aquel elemento que el cuerpo necesita para estar sano, para obtener su sanidad. Por eso es que Jesús también es contemplado como un médico, como aquel que sana, aquel que provee el medicamento para que nosotros seamos sanados. Entonces, y el último sentido de Marfe es poner en tranquilidad. La vida humana, el, el,
el ritmo de la vida humana muchas veces nos coloca en muchas situaciones de intranquilidad. Muchas, la actividad moderna, la actividad del hombre moderno, nos tiene constantemente bajo estrés. Y en aquellos momentos de solaz, cuando ya cumplimos con el trabajo, cuando salimos de aquel pendiente, cuando entregamos lo que tenía que entregarse de la manera que tenía que entregarse y cumplimos, y podemos cumplir, nos sentimos aliviados y descansamos. Descansamos de cumplir satisfactoriamente aquella responsabilidad. Y esos momentos de solaz en donde estamos tranquilos, pues los disfrutamos mucho, son momentos muy atesorados por nosotros, pero cada vez son momentos más raros, porque la vida en la que estamos metidos, sobre todo para quienes viven en las ciudades, pues son rutinas de vida muy aceleradas, de mucha actividad, etcétera, y de poca tranquilidad. Y por eso es que esta parte, podríamos decir, bueno, ¿por, por qué estar tranquilo es importante? ¿Por qué estar sin preocupaciones es importante? Porque eso, ¿qué tiene que ver esto con la salvación de Dios? Pues mucho, mucho porque, ¿qué dice el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Entonces, estar en tranquilidad también es algo que a Dios le interesa. O sea, también hay que ver esa parte, estar en tranquilidad. El día del reposo es para abandonar esos 6 días de intenso trabajo, preocupaciones, actividades, etcétera, y tener un día para la tranquilidad. Eh, si a esa tranquilidad le sumas la armonía de estar como hermanos, como iglesia, como comunidad, y si le sumas este, el sentido de encontrarse espiritualmente con Dios, de tener una renovación de una recarga de la fe y de la experiencia cristiana, y si a eso le vuelves a sumar tener momentos de fraternidad, de convivencia, entonces ese sábado, ese momento de descanso, ese momento de tranquilidad, se vuelve realmente un tiempo revitalizante para la persona. Por eso es que el sábado siempre tiene que resultar eso. No un día más de preocupaciones, no un día más de tantas actividades que saturemos, sino un día en donde disfrutemos de la vida, de Dios, de la compañía, de nosotros mismos. Eso también está incluido en ese sentido de Marfe, poner en tranquilidad, apaciguar algo que está en constante dinámica, ponerlo quieto, ponerlo en paz. Y eso es desde cualquier punto que se vea para nuestras personas es totalmente sano, ¿no? Desde lo psicológico, desde lo físico, desde desde lo espiritual, es decir, estar en esa tranquilidad, vivir en esa tranquilidad es algo que es revitalizante. Y por eso a Jesús se le dice, o los escritores del Nuevo Testamento colocan a Jesús, Él es nuestro sábado, Él es nuestro descanso, Él es nuestro momento de tranquilidad, nuestro tiempo de paz. Entonces, pues vean cómo se va enriqueciendo de muchas maneras todo este concepto de la salvación, no solamente el aspecto espiritual al que estamos acostumbrados, sino todo esto que nos despliegan los términos bíblicos. Muy bien, ahora entramos a una parte donde son los conceptos griegos.
Los primeros dos eran conceptos hebreos y ahora vemos su contraparte griega. Muy bien. La primera de ellas es sozo, y sozo significa preservar, preservar. Para poner un ejemplo, hoy día tenemos en el mundo, que esa es una tendencia cada vez más consciente de la humanidad, es poner en reserva aquellas áreas naturales que han sido afectadas por la mano del hombre, por el progreso, por la contaminación, por lo que ustedes quieran. Por ejemplo, las especies en extinción, o ya sean animalitos, o sean plantas, o sean hábitats, etcétera, etcétera. Entonces, preservar significa poner un cerco sobre algo para que eso que ha sido afectado por cualquier factor, eso que ha sido afectado vuelva a florecer, vuelva a tomar su esencia y vuelva en este caso si es la naturaleza, pues vuelva a fructificar. Esto se ha aplicado en el ámbito secular, se ha aplicado mucho, sobre todo en aquellas especies que están en peligro, y a través de un programa de preservación, esas especies que casi llegaban a la extinción vuelven a florecer, a multiplicarse a recuperar aquello que habían perdido. Entonces, preservar la salvación en este sentido de Soso es preservar, es decir, poner todas las condiciones para que lo que Dios creó vuelva a tener su sentido original, esencial, porque una de las cosas que hacemos los seres humanos y que hemos hecho durante mucho tiempo es justamente lo contrario, no, no es preservar, sino es aniquilar, es extinguir, es los bosques los volvemos desiertos, etcétera, ¿no? Un uso del agua no para fines de consumo humano, sino un uso del agua para cosas en donde el agua es contaminada, el agua se convierte en un elemento nocivo, ¿no? Bueno, todo esto también está incluido en el concepto de salvación. Y esto incidiría directamente en la mayordomía del ser humano, es decir, Dios pone a Adán y Eva en el huerto, pero para administrar la creación. Entonces, preservar este sentido que estamos tratando de explicar tiene que ver con mayordomía que los cristianos tenemos también en cuanto a nuestro entorno. Muy bien, otro de los sentidos del concepto griego de sozo es mantener en seguridad. Mantener en seguridad. En muchas cosas, justamente en nuestro tiempo y en nuestra vida causan exactamente lo contrario. Vivimos en inseguridad. Vivimos en condiciones no seguras, o por lo menos condiciones que algún riesgo tienen para la vida. Esto puede variar según los contextos, por supuesto. Hay lugares del mundo que son realmente nidos de inseguridad, nidos en donde la vida humana corre gran peligro, ¿no? Y de ahí que tengamos acciones que se van moviendo. eh, una manera de decirlo es el pecado, y las acciones de pecado son transnacionales. Por ejemplo, la trata de blancas es un gran problema que enfrenta la humanidad. Y hay bandas organizadas que tienen ese negocio, que mantienen ese negocio como un negocio transnacional. Bueno,
pero salvar significa mantener en seguridad, mantener en resguardo, pero un resguardo que protege la vida, que protege las condiciones, que protege la dignidad, que protege lo que la persona necesita, que es que eso es lo que secularmente se espera que los gobiernos y que las autoridades eh, den a la ciudadanía seguridad, condiciones de seguridad, porque cuando hay condiciones de seguridad, entonces el desarrollo se ve mucho mejor potenciado. Entonces, en este sentido, soso también significa esa parte de mantener algo en seguridad, seguridad y bienestar. Otro de los sentidos que tiene este concepto es rescatar de la destrucción. Algo ya es condenado a no existir. Algo ya ha sido determinado para dejar de existir. Entonces, soso también es rescatar de la destrucción, rescatar de esa situación inminente de dejar de existir, de ser destruido. Y esto nuevamente tiene la doble dimensión de referirse a lo espiritual, pero también a lo material. El apóstol Pablo dice que hemos sido liberados de la destrucción, de la aniquilación, a causa de vivir en el pecado, y que eso solo ha venido por la gracia, por medio de la gracia. Entonces, la salvación, si es vista desde ese punto de vista, rescatar de la destrucción, bueno, tenemos que ubicar también el rescate. ¿Quién ha sido nuestro rescate? ¿A través de qué hemos sido rescatados? Entonces, esta parte también es importante porque una de las preguntas reflexivas que yo les daba a ustedes, que decía que era algo que quedó como una tarea, era ¿qué debemos entender por la salvación? Y otra pregunta ligada con esto es, ¿por qué si Dios es todo amor, por qué simplemente no pudo perdonar sin la necesidad de enviar a su Hijo? O sea, ¿por qué no lo hizo así? ¿Por qué realizar toda una serie de cosas si el perdonar era el camino más corto? Bueno, este rescatar de la destrucción que tiene este concepto de soso, rescatar, significa pagar un rescate, dar el rescate, provisionar lo que se necesita para evitar la destrucción. Y la salvación, cuando ya más adelante estemos discutiendo la más a profundidad, nos vamos a dar cuenta de que la salvación necesita primero de un momento expiatorio. Si la salvación no tiene esa parte previa de la expiación, entonces corre el riesgo de mal entenderse y mal aplicarse también. Bueno, otro de los sentidos, o el último sentido de soso, es poner en libertad. Colocar de una situación de esclavitud, de cambiar eso a una condición de libertad, poner en libertad. Bueno, si empezáramos a recordar todo lo que nos dice la Escritura, y especialmente el Nuevo Testamento, todo esto cobraría sentido justamente en las acciones de Jesús. Cada uno de estas implicaciones que tienen las palabras Yasha, Mafe y Soso, todo eso ya puesto en ejecución, pues es lo que el Señor hizo por nosotros. Muy bien, vamos avanzando el concepto 4 de Soterion.
Soterion, de ahí viene la palabra soteriología, soterion, dice acto de salvar, es el acto de salvar. Pero se refiere al acto en sí, se refiere a aquel instrumento o aquel medio por el cual se opera la salvación. Y esto si lo aplicamos en los términos cristianos, el acto de salvar es justamente el tiempo de la crucifixión de Cristo. La crucifixión de Cristo es el acto salvífico. Por eso es que soterion también se refiere a aquel medio, aquel instrumento, aquel momento específico que es el que genera la salvación. Por eso aquí soterion implica eso, el acto por sí, el acto de salvar. También implica redimir, redimir. Eh, lo, lo, lo vamos a ver reflejado en el acto salvífico de Jesús, pero redimir es pagar algo. O sea, uno tiene que liquidar una deuda para que aquello pueda ser redimido. Voy a poner un ejemplo, pues a veces tenemos que recurrir a ejemplos bastante eh, pues simples, simplistas, pero que para poder dar ese sentido. No sé si allá existan, aquí en México abundan, sobre todo en los últimos 10 años, se han multiplicado lo que se conocen como las casas de empeño. En Argentina hay casas de empeño, ¿se entiende qué es esa parte? Una casa de empeño. Sí, sí, se entiende, pastor. Ok, bueno, hagan de cuenta, ustedes tienen una necesidad, necesitan dinero, toman algo de su propiedad y van y lo empeñan. Esa casa de empeño les va a dar un dinero, pero si ustedes quieren recuperar esa prenda que dejaron allí, ustedes tienen que devolver el dinero, es decir, tienen que redimir su prenda para poder volver a poseerla. Era de su propiedad, pero fueron desposeídos de ella temporalmente por recibir un beneficio, pero ese beneficio es temporal. Entonces, cumpliéndose el plazo, ustedes tienen que devolver eso que les fue provisto para volver a ser poseedores de aquello que empeñaron. Redimir, redimir tiene este sentido. Uno tiene que, uno no simplemente puede tomar y decir, bueno, esto lo tomo porque es mío. Bueno, me dirán, bueno, es que era tuyo, pero lo perdiste. Y para recuperarlo tienes que pagar, tienes que hacer una redención. Entonces, redimir tiene también ese sentido, es volver a tener algo que era de mi propiedad, pero pagando, redimiéndolo, pagando algo para que sea una posesión justa, porque si no sería un robo. Si yo voy a la casa de empeño y quiero recuperar a la fuerza lo que era mío, aunque era mío, si yo lo recupero a la fuerza sin redimirlo, entonces lo que yo estoy haciendo es robando. Entonces, redimir tiene esta perspectiva de recuperar algo que originalmente era mío, pero pagando un precio. Por eso es que la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo se considera como el pago que se da para redimir al ser humano, un pago que se ejecuta, que se proporciona para redimir al ser humano. Muy bien, otro concepto de soterion, otra significación asociada a soterion es poner a salvo, poner en una condición de salvación, en una condición salvífica
a aquel que lo necesita. Y significa también rescatar y liberar. Como en este caso, los vocablos griegos tienen su antecedente y su raíz en las palabras hebreas o en los conceptos hebreos, entonces el significado va a compaginar. Por eso es que también Soterion conserva esos sentidos anteriores o de sus antecedentes sobre rescatar y liberar. Vamos con el último concepto de soteria, que es el concepto que muchas más veces se repite en el Nuevo Testamento, que muchas más veces se utilizan. Es una de las palabras favoritas de Pablo para referirse a la obra de Jesucristo. ¿Qué significa soteria? Bueno, soteria significa sanar, restaurar, liberar, preservar, remediar, la cuestión de lo médico, el ámbito de lo médico, remediar, rescatar, redimir. O sea, soteria tiene la virtud de recoger todo lo más significativo de los conceptos hebreos y griegos. Soteria los reúne por eso es que soteria se convierte en un concepto mucho más utilizado por los escritores del Nuevo Testamento, porque la riqueza de significado que tiene soteria es muy amplia. Al emplear soteria, es como si se estuviera recuperando todo el sentido conjunto de Yasha, de Marfe y de Soso. Entonces, soteria rescata toda esa gran significación para transmitirlo en esa sola palabra. Por eso es que para el apóstol Pablo, quien de los escritores del Nuevo Testamento es quien más la usa y le gusta utilizar sobre todo esa, porque reúne toda esta riqueza de lo que significa la salvación cristiana. Eh, eh, Además de eso, implica también, soteria, implica también colocar en una condición general de bienestar. Es decir, eh, tomar a la persona, tomar al individuo y colocarlo en una condición en donde él pueda por sí mismo desarrollarse, crecer, etc. Fíjense que no sé cómo ocurra ya, pero acá a veces tenemos problemas con esta parte. Tenemos problemas con esta parte porque les voy así a comentar muy rápidamente un caso en una iglesia. En una congregación aquí en Cuernavaca llega una familia bastante necesitada. Es una familia que para allegarse recursos, pues no sé cómo suceda ya en las ciudades en Argentina, pero aquí es muy común que en las sociedades, en las esquinas donde están los semáforos, los cruces viales, haya personas pidiendo dinero. Puede ser que limpien los parabrisas o que estén ahí con algunas pelotitas haciendo malabares o simplemente extendiendo la mano y pidiendo dinero. Bueno, esta familia que llegó a la congregación aparte de tener la limitación de que los padres, con 5 hijos, los padres eran sordomudos y la única manera de tomar o de conseguir sustento de vida era pidiendo dinero en los cruceros. Entonces, esta familia es evangelizada, llega a la iglesia y entonces la iglesia toma responsabilidad de ellos. Pero ¿cuál es la manera en que toma responsabilidad de ellos? Bueno, es primero solicitando a que el resto de las familias traigan despensa. A ver, por favor, tenemos esta situación con la familia X, traigan sus despensas porque vamos a estarles proveyendo del sustento alimenticio, por supuesto. Y todas las familias
empiezan a procurar eso. Segunda situación ligada a lo primero. A ver, ellos ya no, en el lugar donde están, que era un lugar bastante sencillo, y aún así pagaban renta, dice, no pueden pagar la renta, van a ser echados de ese lugar, así es que van a estar sin hogar. ¿Qué hacemos? Bueno, empezaron a surgir las cuestiones de, bueno, pues compremos un pequeño lugar, levantemos una casita donde ellos puedan estar y así ya ellos van a estar bien. Y entonces empiezan a hacer los proyectos y todo esto. Y digo que a veces hacemos las cosas un poco no tan bien porque el ser asistencialista no es generar bienestar. Y esto puede confundirse muy fácil con este concepto de salvación. ¿Cuál sería una mejor manera de hacer que esta familia salga de la condición en donde están? Bueno, llega un momento a través del tiempo, porque este proceso ha durado ya varios años, llega un momento en que las personas están dando y dando y dando, y llega un momento en que se cansan de dar, o lo que trajo la pandemia, ¿no? Una reducción de los ingresos y dicen, bueno, pues ahora ya no puedo dar como antes. Si antes daba, no sé, 500 pesos, ahora solo puedo dar 200. Eh, entonces, la familia que recibe la asistencia y que ahora ve una asistencia disminuida, empieza a decir, bueno, ¿qué? Pero ya no me quieren, ya no me quieren ayudar, o que algo estoy haciendo mal. Empiezan a darse toda una serie de situaciones en donde justamente se tomó un camino equivocado y estoy citando todo esto porque todo esto tiene que ver con el concepto de salvación, porque me acordé, por esta parte dice colocar esa última parte de soteria, que significa colocar en una condición general de bienestar, pero no significa convertir a la iglesia en un asistencialismo, las secciones de la iglesia en un asistencialismo, y en las personas que lo necesitan solamente en recipientes pasivos. A ver, yo necesito, yo estoy aquí, denme, 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 denme. Y esto nunca se termina. ¿Cuál sería un proyecto de verdadero bienestar para esa familia? Bueno, la familia tenía varios hijos. Esos hijos no habían heredado, afortunadamente no heredaron el mismo mal de los padres, es decir, de ser sordomudos. Solamente los padres eran sordomudos. Ok, entonces, ¿qué se hace en un proyecto de salvación con ellos? ¿Qué se hace? Bueno, se identifica quiénes de los pequeños, que para el momento en que la iglesia los conoció, todos estaban en la etapa escolar. Bueno, vamos a generar un proyecto en donde la iglesia provea que los chicos puedan estar en la escuela, animarlos para que tengan un buen desempeño escolar y que ellos mismos a través del tiempo, y digo a través del tiempo porque ya a través de los años, ya incluso varios de esos pequeños que antes eran niños chiquitos, ahora ya están en edad casadera. Pero se hace un proyecto en donde esos jóvenes pueden estudiar, pueden terminar una carrera, pueden adquirir un buen trabajo, tener un buen ingreso y entonces ellos mismos propiciar su crecimiento. Esto a veces no se hace bien en la iglesia o no se entiende bien en la iglesia porque aplicamos solamente el sentido de ser asistencialistas en lugar de propiciar desarrollo para las personas. Y soteria tiene este sentido de, sí, efectivamente, preservar, liberar, restaurar, rescatar, redimir, remediar, sanar, sí, pero sobre todo tiene el sentido de dar las condiciones, proveer las condiciones para que la persona pueda desarrollarse.
Eso es lo que por siglos ha hecho la nación israelita, la nación hebrea ha hecho eso. En México hay comunidades judías muy importantes. En la Ciudad de México, de hecho, hay una colonia que se conoce como la colonia Polanco, que es una colonia eminentemente judía de mucha prosperidad económica. Y entonces llegan personas de otros lugares que son de la misma etnia, que llegan, pero llegan desprovistos de todo. ¿Qué es lo que hace la comunidad judía? La comunidad judía, a ese que llega desprovisto de bienestar material, lo cobijan, pero lo cobijan no de estarle dando y dando y dando en un cuento de nunca acabar, no. Proveen las condiciones para que ese que llega desprovisto pueda desarrollarse por sí mismo. Y entonces no lo dejan hasta que esa persona ya por sí mismo puede subsistir, pero ya no se convierte en una carga, no se convierte en alguien que continuamente está requiriendo dame, 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 no, en alguien que ya puede generar su propio desarrollo. Creo que esta parte la descuidamos los cristianos porque nos sentimos solamente sentimos que cumplimos cuando damos, necesitaba, sí le di dinero, sí le di una despensa, sí le di una ropa, sí le di una cobija, etcétera. Y ya creemos que ahí se acabó todo, pero eso no coloca en una condición general de bienestar, sino es solamente, es un, es un, es un paliativo, es una cosa temporal que no logra, que no logra una verdadera, ¿cómo se llama? Un verdadero desarrollo en la persona, una autosuficiencia. Y en la vida cristiana también es así. No vamos al templo, no vivimos la experiencia cristiana solamente para salir diciendo a Dios, dame, 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 necesito, 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 sino vivimos la experiencia de la fe en una autosuficiencia, en un autodesarrollo, en un autocrecimiento. Por eso es que las iglesias más prósperas en todos los sentidos son aquellas cuyos miembros se mantienen activos, se mantienen, para utilizar una palabra de nuestro contexto, se mantienen proactivos todo el tiempo están generando cosas y bueno, se convierte en una comunidad que no solo suple las necesidades propias, sino que pueden suplir las necesidades de quien lo necesita en su entorno. Bueno, vean ustedes cómo la palabra, todos los conceptos ligados a la salvación no implican solamente cuestiones espirituales, las incluyen, por supuesto. Lo salvífico, la salvación, implica también o incluyen elementos espirituales, pero también incluyen, como lo hemos visto a través de estos distintos conceptos, incluyen prácticamente todo lo que es la vida, todo lo que es el contexto del humano. Ninguna de las cosas que existen en el contexto del humano queda fuera del concepto de salvación. Todo está incluido. Muy bien. Vamos a lo siguiente. Bueno, dice la salvación y los elementos que la constituyen. La salvación y los elementos que la constituyen. Hay un elemento conceptual y es el de que somos salvos por gracia, solo por gracia. Aparte del elemento conceptual o teológico, diríamos, de solo por gracia,
También tenemos el otro elemento material, que es lo que es el acto en sí, es el acto por sí mismo, que en este caso es el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es el instrumento, es el medio de salvación. Y tenemos también el elemento humano, el elemento del humano, que es la fe, la fe. Entonces, fíjense cómo tenemos una compaginación de acciones entre Dios, Cristo y el ser humano. En la salvación, por lo menos, el concepto de salvación que tenemos los cristianos, aquí recuerden un poquito cuál es la posición calvinista y la posición arminiana, porque si tuviéramos la posición calvinista tendríamos que cambiar este esquema. Eliminaríamos al hombre y solo dejaríamos a Dios y a Cristo. Pero como no tenemos el esquema calvinista, de la teología calvinista, entonces sí estamos incluyendo ahí, aquí como una parte activa, como una parte totalmente proactiva al ser humano. Entonces, pero yendo por partes, el primer elemento de solo por gracia salvos, porque dice el apóstol Pablo, dice, porque por gracia sois salvos, y esto es un don, no de vosotros, sino es un don de Dios, un regalo de Dios, un cariz de Dios, porque por gracia sois salvos. Ahora, pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa por gracia sois salvos? Bueno, aquí es donde vamos aquí con esto me gustaría invitarlos a participar un poco, porque a partir de esto tenemos ya lo que se quedó como tarea. Porque por gracia sois salvos. Algo que dejamos en la reflexión, no para subir a la, no para subir a la tarea en el aula, sino para despertar un poquito nosotros sobre todo nuestro entendimiento que pudiéramos tener acerca de la salvación. Dice el concepto de la gracia dentro del orden salvífico, y viene la interrogante, la interrogación. ¿Por qué Dios no puede perdonar simplemente al ser humano sin necesidad de expiación? Me gustaría que algunos de ustedes pudieran darme su opinión. ¿Por qué Dios? Una de las cosas que hacemos los cristianos es enfatizar mucho el amor de Dios. Hablamos mucho del amor de Dios. Dios, y la escritura lo dice, Dios es amor. Su esencia es amor. Bueno, si Dios es amor, si Dios es todo amor, ¿por qué simplemente no pudo perdonar sin que hubiera expiación? Bueno, no olviden que vimos ya como antecedente los distintos conceptos asociados a la salvación y lo que implican. Y muchos de ellos, o la mayoría de ellos, tienen como elemento de implicación el pagar, el dar un rescate, el redimir. Entonces, eso es algo que está dentro del concepto de salvación. Entonces, por eso aquí la pregunta, ¿por qué Dios no pudo perdonar simplemente al ser humano sin necesidad de expiación? Sí, Dios es todo amor, ¿no? ¿Por qué no pudo hacerlo? ¿Alguien se anima a decir, a compartir algo? ¿Por qué Dios no pudo perdonar simplemente al ser humano sin que su hijo muriera?
hermano, ¿puedo? Adelante. Híjole, no sé, es una pregunta bastante compleja. No sé, para mí creo que no es tanto que Dios no haya podido, porque sabemos que Dios es todopoderoso y creo que, o creemos que al ser todopoderoso, Él tendría el poder y la facilidad de haberlo hecho de otra manera, ¿no? Más sencilla, sin tener que entregar a su hijo. Me parece que quizá más bien Él no quiso hacerlo de esa manera sencilla. Tal vez, no sé, pienso que fue una manera de demostrarnos el inmenso amor que Él nos tiene, porque dar a un hijo no es cualquier cosa, no es un acto sencillo. Y haberlo hecho por nosotros, por toda la humanidad, por toda su creación, implica un amor mucho más grande. Entonces, no sé, creo que no es que no haya podido, me parece a mí que él no quiso hacerlo así. Y siento que fue una forma de demostrarnos lo mucho que nosotros significamos para él, ¿no? El decir, yo doy algo que para mí es valioso a cambio de, porque son ustedes más valiosos, no sé, sería mi... Ok, ok. Sí, hermana Bere. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, la pregunta es complicada, es compleja, como bien acaba de explicar Bere, es ¿por qué, por qué tuvo que elegir hacerlo de esa manera? Hay un sentido que es que yo lo mencioné, en las religiones de Oriente hay una profunda carga ética. Y como hay una profunda carga ética, entonces lo que se comunica a través del sistema, ya sea el cristiano, el judaico o el islámico, o incluso sistemas como la religión budista, es que haya un aprendizaje ético en la persona. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginen a una familia con diferentes hijos. Vamos a poner números, manejemos números. Vamos a poner a unos padres que teniendo 3 hijos, toman diferentes modelos de interacción con cada uno de ellos. A uno le van a dar todo lo necesario para su desarrollo constantemente, incluso si se trata de un capricho o alguna cuestión egoísta, los padres no van a hacer diferencia, ellos van a dar todo lo que ese hijo necesite. A un segundo hijo lo van a condicionar, le van a decir que ellos le van a dar lo que él quiera siempre y cuando él cumpla obligaciones, cumpla con deberes. Al primero no, al primero cumpla o no cumpla deberes u obligaciones, o sea, simple, ¿cómo se dice? Simple antojo del niño, le van a dar todo, sin restricción alguna. Nunca lo van a cuestionar, nunca le van a decir nada. Al segundo hijo sí, a él sí le van a pedir que cumpla con obligaciones para obtener lo que quiere. Y al tercer hijo, aunque cumpla los deberes y las obligaciones, nunca le van a dar lo que él quiera. Por más que él argumente y se justifique diciendo que ha cumplido con esto y aquello, y aunque lo haga bien, nunca le van a dar nada. Siempre lo van a tener desprotegido. ¿Cuál hijo, cuál de los 3 hijos va a tener un desarrollo más equilibrado de su madurez? ¿Cuál de los 3 hijos? A un hijo, recuerden, se le dio todo
sin ninguna restricción. A otro hijo sí se le dio siempre y cuando cumpliera con ciertos deberes, es decir, una provisión condicionada. Y al tercer hijo nunca se le dio nada, aunque él hiciera cosas buenas y benéficas, pero nunca se le dio nada. ¿Cuál hijo que se crecerá o podrá crecer con una personalidad más equilibrada? Bueno, Yo pienso que el segundo hijo, hermano, Ok, ¿por qué, hermana? es porque se le da, pero con condición. Entonces va a ser esforzado, va a cuidar lo que se le dio. Entonces yo considero que el segundo. como Ok, tener la responsabilidad, ¿no? Perdón, hermano. mándeme. No, al tener una carga de responsabilidad es como que sería un poco más equilibrada su forma de desenvolverse. Ok, muy bien, sí, claro. Normalmente no nos enseñan a ser padres. A quienes somos padres, no nos metimos a un curso para ser padres antes de engendrar a nuestros hijos, ¿verdad? Simplemente fuimos padres y estuvimos aprendiendo en el camino. Pero una cosa hemos aprendido, que a quien se le da todo, poco llega a valorar lo que se le da. Y se convierte en una persona muy egoísta y muy, como dije antes, se me olvidó esa palabra, muy caprichosa. Y siente que todo gira alrededor de quien recibe todo, ¿no? Y los padres entendemos eso como amor. Porque yo amo a mi hijo porque le doy todo. Y porque, oye, pero tú le das, sí, claro que sí, le doy todo porque lo amo. En el segundo caso, el hijo puede decir, bueno, es que mi papá o mi mamá o mis padres me dan siempre y cuando yo haga esto. Entonces, el hijo puede interpretarlo como que es un amor condicionado, como me aman si me porto bien, me aman si traigo buenas calificaciones, me aman si cumplo bien esta tarea o este ejercicio que me dieron, ¿no? Esa responsabilidad que me dieron. Entonces, puede entenderlo así o puede él mismo ir aprendiendo que las cosas cuestan, que las cosas tienen su esfuerzo, que el obtener un privilegio implica también cumplir con una responsabilidad y entonces él puede ir, por lo menos no siendo como la persona como el hijo que lo recibe todo, sino entendiendo que las cosas tienen una mejor satisfacción si se lucha por ellas, si uno se las gana. En el último caso, pues yo creo ¿cómo sería la vida del hijo que a pesar de que se esfuerza y se esfuerza, nunca obtiene nada? ¿Cómo puede ser ese tipo de vida? ¿Puedo, pastor? ¿Puedo, profesor? Adelante, adelante. Sí, y bueno, ahí vemos claramente que actúa la gracia, ¿no? Que no porque somos buenos y hacemos todas las cosas bien, podemos obtener la salvación, sino que es por gracia como un regalo de Dios, ¿no? Que es algo que no podemos arreglar por nuestra cuenta, es algo que sí debemos esperar y depender y bueno, y tomar esa referencia, creer, digamos, ¿no? Creer, tener fe. Entonces el último hijo está representado como en esa situación. ¿Estoy en lo correcto? Ok, sería interesante, es interesante ajá, pero si hablamos ya en el desarrollo imagínense que ustedes son ese hijo que vieron que a uno le daban todo
y que a otro era, sí le daban, aunque haya sido una provisión condicionada, pero ustedes nunca recibieron nada. ¿Cómo puede crecer alguien así? ¿Cómo sería su sentimiento? ¿Cómo estaría su corazón, su mente? Que teniendo padres, nunca le dan nada a él. Él es parte de la familia, pero nunca le dan nada. Ahora, uno sí puede verlo, como bien dice mi hermana Liti, como, ok, es que es una provisión de gracia. No, no es lo que yo haga o deje de hacer, sino es una provisión de gracia. Y a lo mejor los padres pensarían, bueno, a él no le demos nada porque no dándole nada ya tiene todo, es decir, forma parte de la familia, está aquí, come en la misma mesa, se viste de la misma ropa, está en nuestra compañía, etc. Pero interiormente, sentimentalmente, ¿cómo puede crecer ese niño? ¿Cómo crece la persona si no recibe nada de quienes ama? Bueno, esa persona puede crecer en amargura, puede crecer en un sentimiento de menosprecio, de bueno, no me dan nada porque a lo mejor no valgo nada. Si yo no soy merecedor de algo, entonces por eso no me están dando nada. Es decir, también es un desequilibrio. O sea, la persona crece o puede crecer indigna, que en este caso, por eso yo les pedí que recordáramos los modelos del calvinismo y el arminianismo. En el modelo calvinista, como somos indignos, como no merecemos nada, entonces Dios tiene que hacer todo. Y en el modelo arminiano diríamos, bueno, sí, fuimos afectados por el pecado, estamos en enemistad con Dios, pero yo puedo tener fe. Yo puedo aceptar el sacrificio de Cristo y yo puedo cumplir su voluntad, puedo dejarme ser dirigido por Dios, por su Espíritu y yo poner, porque en el esquema arminiano, la fe, que es un elemento vital, la ponemos nosotros. O sea, nosotros ponemos la fe, porque en el modelo calvinista, la fe también la pone Dios. Como nosotros somos incapaces de nada, entonces Dios tiene que poner todo. Pero fíjense cómo una palabra, como una pregunta tan sencilla puede estar reflejando también nuestros conceptos de fondo. ¿Cuáles son tus conceptos de fondo para responder a esta pregunta? Si el concepto de fondo es el calvinista o si el concepto de fondo es el arminiano. Ahora, diríamos, aunque ya dijimos que nadie nos enseña a ser padres y estamos aprendiendo constantemente a ser padres, ubiquémonos en la parábola del hijo pródigo. El padre no evita que el hijo se vaya, no lo evita. Es más, el hijo le dice, papá, me quiero ir, dame mi herencia, y el padre no se la niega. El padre se la da. Dice, ok, ¿te quieres ir? Es tu decisión. Ten, aquí está. ¿Qué hace él? Bueno, va y lleva una mala vida. Pero cuando él aprende, él llega a esa reflexión, dice, caramba, en la casa de mi padre lo tenía todo. Y aquí hasta quiero comerme las cosas que se están comiendo los cerdos. Y entonces él recapacita y dice, quiero volver a mi hogar, quiero volver con mi padre. Entonces, no hay el padre no lo condiciona, no le dice, ah, bueno, sabes que vas a tener tu herencia siempre y cuando estés aquí. No, el padre le da lo que quiere. ¿Sí? El hijo vuelve y el otro hijo se enoja. Y el otro hijo dice, bueno, oye, a él le diste su herencia, él se fue y lo malgastó con prostitutas y todo, y dice, y vienes y lo recibes como rey. Dice, ¿y a mí cuándo me has dado algo? ¿A mí cuándo me has
dado para que yo festeje con mis amigos y entonces el padre le dice, es que tú no te has dado cuenta que todo lo que yo tengo justamente es tuyo. Nunca has percibido o sea, nunca has hecho propio lo que por derecho te pertenece. Entonces, esta paternidad que se refleja en la parábola del hijo pródigo es la paternidad de la gracia, justamente, donde Dios permite que el ser humano pueda tomar sus propias decisiones, pero que aprenda de las decisiones que toma. Y si aprende bien, si aprende correctamente las decisiones que toma, entonces él mismo va a volver a colocarse en el camino correcto. Así es que el hijo pródigo regresa y le dice al padre, dice, ¿sabes qué? Yo te deshonré. Yo hice lo contrario a tu voluntad. Dice, y ni siquiera merezco ser llamado tu hijo. No me trates ya como tu hijo. Trátame como un trabajador tuyo. Pero ¿qué hace el padre? El padre dice, no, tú eres mi hijo. Le pone anillo en su mano, le pone, lo limpia, le pone vestiduras importantes y lo sienta a la mesa. Naturalmente, como dice mi hermana Liti, eso es la gracia. Eso es la gracia. Pero es una gracia que está acompañada de acciones y reflexión humana, de que nos demos cuenta, de que percibamos, si vivimos en situación de pecado, que lo percibamos. Si hemos tomado malas decisiones, que lo reconozcamos, que estemos conscientes de eso. Y si podemos ver cuál es el camino que conviene, entonces volver a ese camino, retornar a ese camino. Y como decía mi hermana Bere, Dios pudo perdonar, pero no es que no haya podido, sino más bien no quiso. Tomó un camino diferente. Este camino diferente fue el camino de la expiación. Una de las cosas que se hacen y que se practican tanto a nivel de lo secular como a nivel de lo religioso es el resarcir el daño causado. Está comprobado que cuando una persona comete un daño contra otra persona, bueno, recibe un castigo, recibe una sanción, pero la persona está obligada a resarcir el daño causado. ¿Por qué? Porque a reparar, bueno, acá decimos de las dos maneras, reparar o resarcir el daño causado. ¿Por qué? Primero, porque eso devuelve la dignidad a la otra persona. El daño que yo le causé y que yo intento resarcir, nada puede resarcirse al 100% porque el daño siempre deja una huella. Pero la intención de reparar el daño ya devuelve la dignidad a la persona y a mí me hace consciente del mal que causé, de la responsabilidad que tuve para causar ese mal. Si eso lo transportamos al ámbito familiar, cuando a nuestros hijos no les, que incurren en alguna falta, no les enseñamos a reparar el daño causado y simplemente decimos, ok, ya, bueno, está bien, no pasa nada, ya sigue adelante. Él no va a valorar a quién dañó o qué cosa fue lo que dañó. No lo va a valorar y tampoco va a responsabilizarse, va a decir, pues mi papá me perdonó, si me perdonó entonces que esto no fue tan grave, ¿verdad? Fue cualquier cosa. Entonces no madura, no crece, no se desarrolla. Y es cierto, tiene que haber una expiación, que esa expiación a veces es una cuestión
misteriosa y bastante profunda, pero tiene que haber una expiación. A ver, mi hermana Vera tiene la mano levantada. Hermano, bueno, entonces, como para aclarar la pregunta, en este ejemplo que usted nos ponía de los 3 hijos, el hecho de que Dios lo haya hecho de esta manera, no es que no haya podido, para mí, bueno, mi teología es que sí podía, pero no lo quiso hacer así, es como haber elegido hacernos como el hijo de en medio, es decir, Él por gracia nos perdona a través del sacrificio de Jesús, para darnos una responsabilidad, ¿no? Hacernos consciente de que lo que tenemos no es gratis, no es por nosotros, no nos lo está regalando por regalarnos, sino que tiene un precio, y ese es el precio de la sangre de Jesús en la cruz. Y de esa manera nos hace responsables y conscientes de que lo que tenemos tiene ese valor. Entonces, ni nos está dando todo por darnos, ni tampoco nos está dejando sin darnos, ¿no? Como el caso del primero y el tercer hijo. Sería como la analogía de esa manera. Sí, un poco. La analogía no es perfecta, por supuesto, pero es algo parecido. Es Claro, algo pero sería algo parecido. así, claro, sí, sí. Ajá, es algo parecido porque Dios, un teólogo dice que la gracia es gratuita, pero no es barata. La gracia es gratuita porque Dios la provee como un don para la persona. O sea, ¿quién puede comprar la salvación? Nadie. Nadie puede comprar la salvación. Nadie puede decirle a Cristo, sabes que yo tengo el precio de tu sangre y te la quiero dar. Nadie puede hacer eso. Entonces, la gracia, la salvación es un don. Es un don, por supuesto. Pero es un don que nos incluye. Es decir, porque si el niño pequeño, si un niño siempre tuviera 2 años de edad, toda la vida, siempre va a necesitar de nosotros. Pero si el niño tiene 2 años y después 6 y después 16 y después 26, bueno, lo que esperamos es que ese niño madure. Por ejemplo, Pablo dice en sus cartas de Gálatas y Romanos, dice, mientras éramos niños, necesitábamos ser cuidados. Pero una vez que nos hicimos hombres, dejamos atrás lo que era de niño, es decir, maduramos. Y maduramos, empezamos a ser plenos, a tener un verdadero desarrollo. Entonces, la salvación también es eso, es proveer cuando lo necesitas y de la manera que lo necesitas, pero justo para proveer ese desarrollo en ti, porque hay una participación humana directa en nosotros y reflejada en la fe, reflejada en la obediencia y reflejada en lo que la Biblia llama la santificación, el proceso de santificación. Hermana Liti. Sí, yo quería acotar algo más con respecto a que, bueno, Dios decide y Dios decidió darnos una nueva oportunidad, ¿no? Él creó al hombre, bueno, lo puso en el Edén, le puso condiciones y el hombre rompió esto, ¿no? Entró el pecado. Esto ya era como un caos, un mal, ¿no? Y Dios en su amor nos dio una nueva oportunidad de querer tener esa comunión con Él, de querer estar cerca. Y Él ya tenía pensado que, bueno, en dar como rescate a su Hijo Jesús, ¿no? Donde había un derramamiento de sangre, la sangre de Cristo, como dijo Bere, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que con más razón Él nuevamente va a poner las condiciones, ¿no? Y está en su derecho. Él volvió a darnos una nueva oportunidad, Él pone las condiciones, bueno, ahora tenemos que creer en Él, aceptar y saber de que todo lo que es de Él también puede ser nuestro, ¿no? Como ese hijo del medio que usted bien decía, bueno, no le dan nada,
¿cómo puede estar él fuerte, robusto, si él no recibe nada? Bueno, la respuesta es de que de él es todo, ¿no? De él es todo si creemos. Entonces Dios nos regaló la oportunidad nos regaló una nueva oportunidad, bueno, nos dio la fe de creer en él y bueno, y su divina gracia que nos salva, que nos acerca. Esto es algo maravilloso, ¿no? Por eso no a muchos les es fácil creer. Por eso es tan difícil Ajá. convencer a alguien que crea de que esto realmente es así, ¿no? Y de que nosotros si lo creemos, si lo aceptamos, no necesitamos nada más, ¿no? Ya somos robustos, ya somos ricos, ya somos fuertes, ya lo tenemos todo, ¿no? Está interesante este tema, eso quería acotar. Sí, muchas gracias, hermana Liti. Liti, justamente esto ya nos está metiendo en el tema soteriológico, en el tema de la doctrina de la soteriología, porque todo eso es importante, es la plataforma, es la base para poder entender toda la aplicación de la salvación. La salvación ciertamente es un acto de gracia y vale también entender qué es la gracia, por supuesto, porque volviendo a citar al teólogo que decía, la gracia es gratuita, pero no es barata, porque la gracia se provee, como ya ustedes han dicho, como un don inmerecido, un don que siendo inalcanzable nos es regalado a nosotros. Pero ¿qué haces con ese regalo? Una vez que el regalo está en tus manos, ¿qué haces con él? Eso es un verdadero reto, tener el regalo de Dios en nuestras manos, en nuestra vida, es un gran reto porque entonces nos obliga a ponernos a la altura. Es decir, ponernos a la altura de la gracia significa justamente ponernos a la altura de su invitación a ser salvos. Y la única manera de ponerlos a la altura es de reproducir en nosotros el modelo de Jesucristo como el modelo de una humanidad redimida y conforme a los designios divinos. Fíjense que todo esto es muy interesante en el tema de la soteriología y ahorita ya no nos dio tiempo de conectarlo, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con esto, con esta tarea que ustedes ya subieron a la plataforma y tiene que ver con estos dos pasajes que pusimos aquí, que de momento quiero reservar porque esto ya es una tarea que también están, o ya le hicieron o están en ese proceso. Recuerden que dejamos dos pasajes, uno en Marcos y otro en Mateo, y cómo es muy importante dentro de todo este cuadro de lo soteriológico, es muy importante cómo en Jesús hay esta integración perfecta de una participación de lo humano y una participación de lo divino. Entonces, quiero reservar esta parte y en nuestra siguiente clase que ya vamos a trabajar, cuál es la perspectiva bíblica sobre la soteriología, el pensamiento paulino, el enfoque paulino sobre la salvación, sobre la gracia, porque uno de Pablo es gracia, y gracia en oposición a otra serie de cosas. Gracia asociada con un paquete de cosas. Vamos a hacer ese contraste el próximo miércoles entre dos paquetes. Un paquete, el paquete de la gracia y el paquete de la condenación. Como es, Pablo es muy especial al ponerlo en esto y reflejarlo en su doctrina en Galatas y en Romanos. Lo vamos a poder mirar de manera con precisión, de manera detallada para entender en qué consiste la gracia. De los escritores neotestamentarios, Pablo es, por definición, quien trabaja de una manera muy profunda y amplia el concepto de la gracia, porque el concepto de la gracia
para Pablo es fundante para poder entender qué significa la salvación y cómo se aplica la salvación en nosotros. Muy bien, pero vamos a reservar esta parte. Si algunos de ustedes todavía no han hecho este ejercicio, les invito a que lo terminen porque nos va a ser muy útil para el día miércoles. El día miércoles vamos a tomar esta referencia y nos va a ser muy útil para poder trabajarlo en el seguimiento de nuestro tema de la soteriología. Muy bien, hermanos, pues quiero detenerme aquí. No sé si haya alguna pregunta o comentario de ustedes. Pero si no, entonces vamos a despedirnos. Muchas gracias, como siempre, queridos hermanos, por su atención y por su compañía. Y vamos a orar para despedirnos. Mi hermana Liti, ¿le puedo pedir de favor si nos guía en oración? Sí, como no, con gusto. Oramos, Muy bien. hermanos, para cerrar este tiempo. Sí, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre bueno, venimos ante ti en este momento para darte las gracias porque te sentimos cerca, te sentimos en nosotros, Señor, eres nuestro Dios, somos tus hijos. Y ahora, Padre, queremos darte gracias por esta clase que hemos podido dar. Te pedimos, Señor, que cada vez pueda estar más claro en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para entender tu divina gracia, tu perdón, Señor, con la humanidad. Que en nuestra mente haya esa sabiduría de poder captar y entenderlo, Señor, para compartir para tu gloria, para tu honra. Te pido, Señor, por aquellos que van a estar viendo esta clase grabada, que tú también seas con ellos, Señor, y haya claridad, haya alabanza, haya gratitud en sus corazones. Padre, te pido que este día termine con bien para cada uno de mis hermanos, Señor, que nos regales un bendecido fin de semana, Señor, y tu bendición y tu amor sea con cada uno. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.